Hello, everybody. I'm Ken Fish, and I'm here as your instructor for healing and deliverance. Hola a todos, soy Ken Fish y hoy día soy su instructor sobre el tema sanidad y liberación. I'm a longtime Vineyard person, going right back to the early days of John Wimber's ministry. Soy una persona que ha estado mucho tiempo en la viña, y si hacemos memoria de aquellos tiempos, incluso donde estaba John Wimber ministrando y presente. I'm going to be teaching today about a basic framework for healing. Voy a estar enseñando hoy día acerca de una estructura básica de lo que consideramos la sanidad principalmente y un poco de liberación también. I'm coming to you from Australia, and due to the time differences, we will keep this session shorter than the other sessions that we will have for you. Producto de que estoy compartiendo en este momento desde Australia con unas cantidades de horas de diferencia, esta sesión la vamos a hacer un poco más corta que las próximas que vienen. I'm a citizen of the United States, but I'm traveling as I often do, and so that is what is constraining our time window. Soy un ciudadano de los Estados Unidos, pero estoy viajando como siempre suelo hacerlo y eso pone restricciones a lo que queremos hacer y específicamente a este tiempo de enseñanza. When we look at the New Testament, there is an explosion of healing compared with the Old Testament. Cuando miramos el Nuevo Testamento, vemos que hay una explosión de sanidad en comparación con lo que sucede en el Antiguo Testamento. The Bible gives us 41 distinct cases of healing in the ministry of Jesus. La Biblia nos da alrededor de 41 casos de sanidad registrados en la vida y en el ministerio de Jesús. Whereas in the Old Testament, there are only a few cases of healing. Si nosotros comparamos eso con lo que sucede en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que solo hay algunos casos de sanidades. And yet, God had told the Israelites in Exodus 15 that he wanted to be their healer. Y aún así, en el Antiguo Testamento, nosotros descubrimos que Dios le dice a Israel que Él quiere ser su sanador. In fact, he said, I am the Lord your healer. En realidad, Él dice, yo soy el Señor, tu sanador. That's found in Exodus 15:26. Y eso se encuentra en Éxodo 15, 25. If you've read any part of the Old Testament, you see that the people of God did not always follow God reliably. Si ustedes leen el Antiguo Testamento con detención, van a descubrir que el pueblo de Israel no siguió a Dios en forma confiable. And so when Jesus comes, he comes as God's last best chance to renew the covenant he wanted to have with them. Así que cuando Jesús viene, Él se convierte como en la última gran alternativa para poder renovar el nuevo pacto que había, o el pacto antiguo que había con Israel. So when Jesus comes, one of the signs that he was the promised Messiah was his healing ministry. Cuando Jesús viene es, digamos, uno de los signos claves de su venida es que Él se transforma en el signo o la señal de sanidad para su pueblo. When we look at the New Testament, what we see is the declaration from both John the Baptist and Jesus that the kingdom of heaven is at hand.
Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, vemos que algo que pasa tanto en el ministerio de Juan como en el ministerio de Jesús es que el reino de los cielos o el reino de Dios está cerca, se ha acercado. And when they said it is at hand, what they meant is it is breaking in. Y cuando ellos dicen el reino de Dios está cerca, en realidad lo que quieren decir es que el reino de Dios está rompiendo, está haciéndose paso, se está abriendo paso. Before the coming of Jesus, for over 1,000 years, the prophets of Israel had said a coming reign of God will arrive eventually. Antes de Jesús, como 1000 años antes de Jesús, los profetas decían que venía un reinado de Dios y que iba a irrumpir ese reinado de parte de Dios. For example, in Malachi chapter 4, verses 1 to 6, it speaks of the day of the Lord, the day of the Lord's coming. Por ejemplo, en Malaquías 4, versos 1 al 6, nosotros vemos allí que habla de el día del Señor que viene. And with this, the idea that a new age had come or had arrived or was dawning. Con esto se inaugura entonces la idea de que una nueva era, un nuevo tiempo de vida va a o está a punto de comenzar o va a comenzar. And so what happens is when we read the Bible, we have to see that there is the present age and the age to come. Entonces, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que existe la era presente y la era por venir, o el tiempo presente o el tiempo por venir. And in fact, the prophet Daniel in chapter 2, verses 31 to 45, he had described the interval of time when the kingdom would break in. En realidad es el profeta Daniel el que describe que hay un tiempo intertestamental que va a irrumpir. Esto está en Daniel capítulo 2, versos 31 al 45. And so with this, if you want to try to describe this a bit, look at my arm here and consider my elbow to be the beginning of time, creation. Si tratamos de describir esto, yo quisiera que miraran mi brazo aquí y vieran mi codo como el tiempo de la creación, como el inicio de los tiempos. And time begins to march along. Los tiempos finales empiezan a marchar, entonces, a moverse. Eventually, Jesus comes, and so we see this up here, which is the age to come, or the kingdom age, breaking into the present age. Eventualmente nosotros vemos a Jesús irrumpir en la historia, y esto es la era por venir, o el tiempo por venir, o el tiempo final, donde Jesús aparece e inaugura este tiempo en nuestra historia. Well, of course, Jesus lives and dies and rises from the dead. Por supuesto, vemos que Jesús viene, nace, vive y muere y resucita de los muertos. Eventually, he will come back and this age will end. Eventualmente, entonces, Jesús, después de todo esto, va a volver y esta era va a concluir, va a terminar. And so between his coming and his return, we live right here. I'm looking at you through my hands. We live in the time between the times. Así que
para entender esto en la venida de Jesús, mientras Jesús vino por primera vez y en su segunda venida, nosotros estamos viviendo aquí en este tiempo, entre tiempos, digamos, para poder entenderlo correctamente. And so it's with that understanding that we live and we operate in the kingdom of God and in healing. Con ese entendimiento es que nosotros operamos en el reino de Dios y nos movemos en sanidades. In the book of Galatians, chapter 1, verse 14, this part is called the present evil age, the fallen age, the age where Satan still has some dominion in the world. En el libro de Gálatas o en las cartas de Gálatas, esta era presente es llamada la era donde Satanás tiene dominio, la era de maldad donde Satanás tiene dominio aún. However, Ephesians 1:21, also written by St. Paul, talks about this one as the age to come. Present evil age, age to come. We live between those two ages. En Efesios 1, capítulo 1, verso 21, Pablo también, que es el mismo autor de la carta a los Gálatas, habla de esta edad, de esta era, digamos, que es una era de maldad, viviendo entre o hablando de la era en la que vivimos y la era o la edad o el tiempo por venir. Because of the coming of Jesus, the kingdom of God is now. Because he has not yet returned, the kingdom is not yet, not fully. Por causa de la venida entonces de Jesús, el reino está aquí, pero por causa de que Él aún no regresa, nosotros estamos entre este tiempo, digamos, en el tiempo del no aún. So, here are some scriptures that define what I'm talking about. Aquí les voy a dejar algunas escrituras que definen lo que yo estoy hablándoles. In Mark chapter 1, verse 15, Jesus says, the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand. En Marcos capítulo 1, verso 15, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. When we say the time is fulfilled, what we're saying is there's no more waiting. That 1,000 years of prophecy is now in the past, and the kingdom of God has arrived. Lo que estamos diciendo, lo que Jesús está diciendo en esta escritura es que el tiempo se ha cumplido, significa que los tiempos de las profecías se han cumplido, el reino de Dios ha llegado, se ha acabado la espera, el reino de Dios se ha acercado. One of the prophecies of Isaiah said that when the kingdom came, the king of the kingdom would be a healing king who would give sight to the blind, hearing to the deaf, and the ability to speak to the dumb. Also, cripples would walk. This is why the gospel writers in particular emphasize those kinds of healings when Jesus was on the earth. Una de las profecías decía que cuando el reino de Dios viniera, el rey de este reino iba a dar vista a los ciegos, iba a abrir los oídos de los que estaban sordos e iba a abrir los labios de los mudos. Aún los cojos saltarían. Y esto es una señal de la llegada del reino de Dios. Jesus made some other important statements. Jesús hace otras declaraciones también muy importantes. In Matthew 12:28, he said, if I, by the Spirit of God, drive out evil spirits, then you know with certainty that the kingdom of heaven has come among you. Jesús dice en Mateo 12:28, si yo por el poder del Espíritu de Dios puedo echar fuera demonios, entonces es una señal de que el reino de Dios ha venido sobre ustedes. So when we see healing, when we see deliverance, these are signs, they are proofs that the future has broken into the present. Entonces, cuando nosotros vemos sanidades y vemos liberación, es una señal clara de que el futuro
digamos, ha irrumpido sobre el tiempo presente. 1 Corinthians 10:11 says that the fulfillment of the ages has come upon us. 1 Corintios 10:11 dice que el cumplimiento de la era pasada ha venido sobre nosotros. Hebrews 6:5 says, as a result of the coming of the kingdom, we believers in the kingdom now, during the church age, we have tasted of the powers of the age to come. En Hebreos capítulo 6, verso 5 dice que nosotros, los creyentes, por causa de la llegada del reino de Dios, hemos probado el poder del tiempo venidero. So the New Testament has this perspective. Así que el Nuevo Testamento tiene esta perspectiva. There are two ages. Hay dos eras, dos edades, dos tiempos. God's kingdom has invaded or broken into human history. El reino de Dios ha llegado, ha irrumpido e invadido en la historia de la humanidad. It is now spreading. Y ahora se está expandiendo. It's like leaven or yeast that works its way through a lump of dough. Es como la levadura que empieza a multiplicarse y a extenderse por toda la masa. And understanding this about the kingdom of God helps us to understand healing and deliverance more clearly. Entender esto respecto de la perspectiva del reino de Dios nos va a ayudar a entender la visión que tenemos de la sanidad y de la liberación. Now let's talk about healing. Hablemos un poco ahora acerca de la sanidad. Healing has many dimensions to it. La sanidad tiene muchas dimensiones que podríamos. And that's because God loves us and is concerned about every dimension of our lives. Y por causa de que Dios nos ama entrañablemente, Él está preocupado de cada dimensión de nuestras vidas. Absolutely, healing includes physical healing. Por supuesto que la sanidad incluye sanidad física. We see this over and over again in the ministry of Jesus. Vemos esto una y otra vez en el ministerio de Jesús. But we sometimes forget that healing is much broader than that. Pero muchas veces nos olvidamos que la sanidad es mucho más amplia que todo esto. We might say God wants to heal the whole person. Nosotros podríamos decir que Dios quiere sanar la totalidad de la persona, toda su dimensión. When we think about us stepping into the kingdom of God, typically this begins with forgiveness of our sins. Cuando nosotros hablamos o pensamos acerca de Dios y nosotros, de manera típica pensamos que Dios sana al perdonar nuestros pecados. So when Jesus comes, he comes to take away sin. Cuando Jesús viene, viene para quitar el pecado de entre nosotros. He comes to reestablish the covenant, but actually to go beyond that and initiate or start a new covenant based in his blood. Cuando Jesús viene, viene para terminar con el antiguo pacto e iniciar un pacto nuevo fundado en su sangre, un pacto de sangre, en su sangre. And we even say this when we take communion. This is the covenant in my blood. Do this in memory of me. Esto lo decimos justamente cuando participamos de la cena del Señor, cuando tenemos comunión con Él, y decimos, este es el pacto que está fundado en su sangre. And so with the healing of our innermost being, what we would call the spirit man or spirit woman, this now allows other dimensions of healing to flow out to us.
También cuando nosotros hablamos de la sanidad interior, de la sanidad más profunda del hombre interior, de la mujer interior, esto tiene que ver con otro tipo de sanidad mucho más profunda, en esa dimensión más profunda. And so we see examples of this. Vemos algunos ejemplos de esto. For example, in Mark chapter 2, there's a story of a man who's paralyzed. Por ejemplo, en Marcos capítulo 2 vemos ejemplos de un hombre que está paralizado, But in verse 5, when Jesus heals the man, it starts with, "Your sins are forgiven." y en el versículo 5, cuando Jesús irrumpe en la sanidad de este hombre, él le dice, tus pecados te son perdonados. Then he says, "Rise and walk." Luego el Señor dice, levántate y anda. Obviously, in his case, the forgiveness of sins was very important. Por supuesto que en su caso, el perdón de los pecados será algo muy importante. For him to secure physical healing. Esto iba a asegurar la sanidad física. There are other accounts in the New Testament where people needed to have their sins forgiven as part of the healing process. Hay otros acontecimientos relatados también en el Nuevo Testamento donde el perdón de los pecados va relacionado con la sanidad física o la sanidad en general. And of course, this makes sense because the most important restoration is the restoration of our relationship with God. And yet, he doesn't just want it to be about forgiveness of sin, he wants it to be much broader. Por supuesto que esto tiene mucha relevancia, esto del perdón de los pecados, porque en el fondo lo que hace es restablecer nuestra relación con Dios. Y yendo mucho más allá, Dios quiere que estemos sanos completamente en todos los aspectos de nuestra vida. When the future age comes, when this break in and this break out come together, all sickness will be eradicated. Cuando la llegada del reino de Dios con la primera venida de Jesús se complete con su segunda venida, en esta presente era, en esta era en la que estamos viviendo, toda enfermedad va a ser erradicada. And as we live in the present age, in the time between the times, our job is to advance the kingdom of God in all of its dimensions, including healing and deliverance. Y nuestra tarea en este tiempo entre estas edades del ahora, pero todavía no, es decir, en esta presente era, nuestra tarea es avanzar el reino de Dios, incluyendo la sanidad y la liberación. Okay, so healing is forgiveness of sin, healing is physical healing. Entonces, resumamos. Sanidad es perdón de pecados, sanidad también significa sanidad física. The third thing we can say is that healing includes deliverance from evil spirits. Lo tercero que podemos decir es que la sanidad involucra liberación de espíritus malignos, de demonios, en otras palabras. Now, in the age to come, Satan will have been driven out. He will be no more. En la edad por venir, en el tiempo por venir, Satanás va a ser expulsado. Él ya no va a existir, no va a estar más. And this is why Jesus said, "If I drive out demons by the finger of God, then you know with certainty that the kingdom of heaven has come among you." Por esa razón Jesús dijo, si yo soy capaz de expulsar demonios por el dedo de Dios, eso significa que el reino de Dios está entre ustedes. So the expulsion of demons is the most direct and dramatic form of confrontation between God's kingdom and Satan's kingdom. You're right on the front lines where these two clash and come together.
Por esa razón, la liberación es la confrontación directa entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Nosotros estamos allí en la primera línea viendo cómo estos dos poderes se confrontan. Jesus described this in a parable in which he talked about a house that needed to be cleaned. This is because in the aftermath of deliverance, there is often additional restoration that is needed. Deliverance is just the opening move or the first thing that happens. It's not the last thing that happens. Por esa razón, Jesús, cuando relata estos aspectos relativos a la liberación, usa parábolas relativas a limpiar la casa. Él habla de una casa que es limpiada, donde los demonios son echados fuera, pero evidentemente que después de eso, eso no es todo, digamos, hay que hacer un trabajo de restauración posterior, un trabajo de sanidad que es necesario. As we grow in the ministry of Jesus, we become more discerning and we may actually see things that have a demonic component to them, which previously we might not have recognized. En la medida que nosotros crecemos en el reino de Dios, nos tornamos personas con un discernimiento mucho más profundo respecto de la obra demoníaca. Antes quizás esto no lo podríamos ver con claridad, pero hoy día podemos discernir cuando hay acción que requiere intervención divina, acción demoníaca. So, depending on what we're dealing with, there could be a demonic component to physical illness. Por lo tanto, dependiendo con qué estamos tratando, con qué estamos lidiando, podríamos discernir allí que hay intervención demoníaca que está afectando la salud física. When we are dealing with people who are dying or perhaps who have already died, there might be a spirit of death. Note that I say might be, not always is. Cuando, por ejemplo, hay alguien que está muriendo o que ya ha muerto, nosotros podemos discernir allí que podría haber, y nótese que estoy diciendo podría haber, no que siempre va a haber, pero podría haber un espíritu de muerte operando allí. Sometimes people have a repeated pattern of difficulty in their lives. That might be motivated by a demonic power. But again, not every time. Gente que está repitiendo patrones, por ejemplo, en su vida una y otra vez, podría estar operando o ser víctima de poder demoníaco, fuerzas demoníacas. Nótese que de nuevo estoy diciendo, podría ser. A veces, Even what necesariamente es. Yeah. even what we might consider to be a social condition, for example, extreme and unbreakable poverty, could have a demonic component behind it, but it obviously also has a social component to it. También situaciones de tipo social y económicas, en donde hay extrema pobreza o una situación donde está repetida un espíritu de miseria, podría tener componentes demoníacos o también solo componentes sociales asociados a esto. Let's keep going. A fourth dimension is healing can be seen as literally life from death. Avancemos un poquito más en esto. También podríamos mencionar un cuarto aspecto donde la sanidad es vivir o resucitar o vivir más allá de la muerte, digamos. Eso es sanidad, es recuperar la vida de la muerte. When Jesus rises from the dead, he secures victory over death. Cuando Jesús resucita de los muertos, él lo que hace es asegurar la vida después de la muerte. And even before his own resurrection, he raised, for example, Lazarus from the dead. Y aún antes de su propia resurrección, lo que Jesús hizo fue resucitar, por ejemplo, a Lázaro, lo volvió a la vida. And so the raising of the dead
becomes a sign of the coming age in which death will be no more. Entonces, de nuevo, aquí la resurrección, digamos, de los muertos, se transforma en una señal de la era por venir, en donde la muerte ya no tendrá lugar. And so when Jesus sent out his 12 disciples, Cuando Jesús envía a sus 12 discípulos, and when he sent out the 72 disciples after them, y después cuando Jesús envía a los 72, what was his instruction? ¿cuál fue la instrucción que Jesús les dio a ellos? In Matthew chapter 10, Mateo capítulo 10, verses 7 and 8, versículos 7 y 8. he said to them, "As you go, say this, the kingdom of heaven is at hand." The same thing that he had been saying. Les dice a estos discípulos, donde quiera que vayan, digan, el reino de Dios se ha acercado. Lo mismo que él estaba diciendo o había venido anunciando. And do what I do: heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, drive out demons. Y hagan, les dijo a estos discípulos también, lo que yo hago. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos y echen fuera demonios. So, what this means in practice is that there should be times where we either raise the dead or snatch people from the very jaws of death, perhaps because they're on a deathbed about to die, and we have a breakthrough healing that rescues them from death. Lo que esto significa entonces es que muchas veces vamos a sanar o vamos a resucitar a alguien que está muerto, o vamos a rescatar a alguien que está desde las fauces de la muerte, de la boca de la muerte, lo vamos a rescatar y lo vamos a probablemente sanar y poner en una condición de vida que lo restituye, digamos, lo deja fuera del alcance de la muerte. So, a very important word is the Greek word sozo, S-O-Z-O. Una palabra muy importante aquí entonces es la palabra griega sozo para nosotros, es S-O-Z-O, sozo. Sozo means salvation, but as John Wimber used to say jokingly, it's salvation. It's a big word and all encompassing. Sozo significa salvación, pero como John Wimber solía decirlo, él decía salvación porque incluye muchos otros aspectos e incluye el bienestar completo del poder digamos, en el poder de Dios. Depending on how that word is used, it might mean being saved or born again. Dependiendo de cómo usemos esta palabra, podría significar ser salvo o ser nacido de nuevo, por ejemplo. It might mean physical healing. También podría significar sano físicamente, sanidad física. It might mean deliverance. Y también podría significar liberación. It might mean raising the dead. También podría significar resucitar de los muertos. It might mean wholeness to the person. So this could start to include even the healing of mental illness. Y también podría significar el bienestar completo de una persona que incluya aún su sanidad mental. It might include bringing somebody under what we could call the economy of the kingdom, thereby lifting the poor out of their poverty. También significaría esto traer a alguien o rescatar a alguien
y traerlo a la economía del reino. Esto significa rescatarlo virtualmente de la pobreza o de toda esta condición de miseria. Now, this has two dimensions to it. Y esto tiene dos dimensiones. One is there could be supernatural breakthrough that helps those who are poor to come out of poverty. Por ejemplo, la primera dimensión podría significar que los que son pobres tienen un rompimiento y este rompimiento los lleva a una nueva condición que los saca de la condición de pobreza extrema. But it also includes teaching people to live according to God's principles for money, for what we call the saving of money and thrift, and how to be honest and how to produce well with the resources you have. All of that is more in the natural realm. Hay otra dimensión que podríamos llamar la dimensión más natural, y es que por medio de la enseñanza la gente aprenda a manejar el dinero, a ser honesto y a producir con los recursos que ha recibido, multiplicándolos y, digamos, producir riqueza con ellos. The other dimension of the kingdom is the incorporation of all those who are now kingdom citizens into the community of the kingdom. La otra dimensión que vamos a mencionar aquí de la sanidad es que esta comunidad, digamos, la incorporación a esta comunidad, que podemos llamar la comunidad del reino, es la dimensión que estamos hablando aquí. So, for example, sometimes there are people who just don't fit in very well. Por ejemplo, hay personas que simplemente no encajan en ningún lugar, no encajan bien en ningún lugar. Maybe this is because of what we might call their social status. They're among the poor. Quizás esto se pueda deber a su estatus social. Son contados entre gente de escasos recursos, gente pobre. Or maybe they have a mental illness or what we nowadays call an emotional illness. And these things keep them from fitting in. They are what we call in English social misfits. Estas personas también puede que tengan alguna enfermedad de tipo mental o lo que hoy día llamamos una enfermedad emocional. Es lo que en inglés también se llama los inadaptados emocionales o sociales. Entonces, sanidad implica cómo incorporarse a esta comunidad siendo sano de todas esas enfermedades, que también podrían ser enfermedades mentales o emocionales. For people like this, yes, sure, their bodies might need healing, but so do their social relationships, so do their economics, so does their ability to just relate to other people in a normal and natural way. Por supuesto, estas personas también necesitan ser sanadas para poder relacionarse socialmente, poder relacionarse emocionalmente, y de la misma manera necesitan ser sanados para poder adaptarse e integrarse a esta comunidad creciente. The other thing that happens is we all grow in the community of the kingdom. Algo que sucede aquí es que todos nosotros crecemos y nos incorporamos a la comunidad del reino de Dios. We stop being focused only on ourselves and we focus on one another. Ya perdemos, al estar incorporado en esta comunidad, perdemos el foco en nosotros mismos y ponemos el foco en la relación, en la comunión unos con otros. Romans 15:7, accept one another. Romanos 15:7 dice, acéptense unos a otros. John 13:34, love one another. Juan 13:34 dice, ámense unos a otros. Galatians 6:2, bear one another's burdens.
Gálatas 6:2 dice, lleven los unos las cargas de los otros. Ephesians 4:32, forgive one another. Efesios 4:32 dice, perdónense unos a otros. Philippians 2:3, esteem one another as more important than yourselves. Filipenses 2:3 dice, ténganse en alta estima y miren al otro como más importante. 1 Peter 4:10, serve one another. Primera de Pedro 4, verso 10 dice, sírvanse unos a otros. When you think about your own life before Christ, or if you've been in a church that we call dysfunctional, where these one another sayings are not being lived out well or consistently, you understand immediately that God also wants to create a new structure to society. Nosotros cuando vemos esto de considerarnos unos a otros y aparecen estas deficiencias, nosotros vemos aquí que estamos frente a una iglesia que podríamos llamar disfuncional, producto de que Dios al mencionarnos todas estas cosas quiere establecer una estructura, una nueva estructura para una sociedad. And so the church becomes the laboratory or the prototype of this new kingdom society. And if these things are followed, it becomes a demonstration of why heaven will be heaven. It won't have the conflict, the interpersonal difficulties that we see here on earth. Estas relaciones nuevas que el Señor nos está presentando aquí se transforman en un laboratorio, se transforman en una nueva visión de cómo estos conflictos, digamos, no son parte de esta nueva tipo de sociedad, de esta nueva estructura que viene o llega desde el cielo. Maybe you could mention the last part again because I lost one of the ideas at the end. Oh, all right. When we see these things lived out, we are actually seeing here on earth a glimpse of what heaven will be like without the conflict between people that we see every day in the news. Yeah. Cuando nosotros vemos estas cosas, estos nuevos planteamientos de esta nueva estructura funcionar y que son posibles de vivir aquí en la tierra, lo que estamos recibiendo es una mirada del cielo, en otras palabras, de cómo estas cosas van a suceder, cómo se van a vivir, y no como la estamos viendo en las noticias, por ejemplo, todos los días. The other thing that happens in the realm of the kingdom, and it includes our healing, is that we begin to reign in life again through the power of the risen Jesus. Lo otro que empieza a suceder al entender este tipo de sanidad es que la sanidad permite que nosotros reinemos en la vida por medio de Cristo. Before the fall of mankind, Adam and Eve ruled over the earth as we could say, king and queen under God's authority. Antes de la caída, Adán reinaba junto a Eva, ¿cierto? Como un rey bajo la autoridad de Dios. In the coming age, when the kingdom is fully and completely implemented, Jesus and the church will rule over the earth once again, as described in Revelation 22. En la era venidera, Jesús y la iglesia van a reinar completamente la tierra, como se describe allí en el libro de Revelación o en el libro de Apocalipsis 22, versos 1 al 3. When Jesus came as the second Adam, he demonstrated once again God's rule over the earth. Cuando Jesús vino como el segundo Adán, nuevamente él vino a demostrar el reinado de Dios a través de su vida, digamos, sobre todo lo que es el reino o
el gobierno de las tinieblas. He demonstrated this by driving out demons, healing the sick, raising the dead. Él demostró esto por medio de echar fuera demonios, sanar a los enfermos y levantar a los muertos. He even performed miracles over nature, rebuking the wind and the waves. Él aún demostró esto haciendo milagros sobre la naturaleza, por ejemplo, reprendiendo al viento y reprendiendo a la lluvia. He created food when he fed the 5,000 and later the 4,000. También lo hizo al multiplicar alimento, al crear alimento para los 5,000 y después para los 4,000. In Christ, our authority is being restored, and we use that authority to bring healing, deliverance, and more to the world. En Cristo nosotros estamos viendo que hay una restauración de esa autoridad para que en esa autoridad nosotros podamos, digamos, reinar y podamos también traer restauración al mundo entero. So, to summarize this teaching, the New Testament tells us that sickness, in all of its forms, is the result of the work of the devil and of his kingdom. Entonces, para resumir esta enseñanza, nosotros vemos que el Nuevo Testamento nos describe a la enfermedad como el resultado de la obra de Satanás y de su reino. All sickness, all mental illness, all emotional instability is ultimately the result of sin in the world. A todo tipo de enfermedad, en este caso enfermedades mentales, emocionales o de cualquier otro tipo, son el resultado específico del pecado en el mundo. All death, all poverty, all social breakdown and conflict is the result of sin in the world. Toda muerte, toda, digamos, pobreza y todo aquello relacionado con enfermedad son resultado del pecado y la acción del pecado en el mundo. It could arise from individual sin, but oftentimes it arises from what we might term systemic sin, the sin that's just in the world as a result of Adam and Eve's fall. Podríamos decir que es resultado del pecado personal, pero también podríamos interpretarlo como el pecado sistémico, lo que llamamos el pecado sistémico, es decir, el pecado que está instalado en la sociedad producto de la caída de Adán. So, regardless of which dimension of healing we may be describing, all of it is a manifestation of the kingdom of God. Así que en relación a todo tipo de sanidad, independiente de la dimensión a la cual estemos apuntando o las dimensiones que hemos descrito, todas ellas son manifestación del reino o del poder del reino de Dios. And healing in all of its dimensions flows through the community of the kingdom, which is the church of Jesus. Y la sanidad, independiente de todas las dimensiones, fluye a través de la iglesia, que es la comunidad del reino en Jesucristo. And so healing in an overall sense is wholeness for the whole person in their own environment. Entonces, sanidad en términos generales significa la sanidad o el bienestar completo para la persona en su contexto donde vive. The last thing I want to leave you with is that healing in all of its dimensions comes to those who reach out for it. Lo último que quiero dejarles es que la sanidad en todas sus dimensiones va a alcanzar a aquellos que la buscan. We don't just lie back and say, okay, God, just do whatever you want to do.
nosotros no nos relajamos, no nos echamos hacia atrás y decimos, ok, Señor, haz lo que quieras o lo que tengas que hacer. Jesus said of the kingdom of heaven that those who want it reach for it. Well, you are going to need some assertive faith in order to see the kingdom come around you. Bueno, Jesús, cuando dijo el reino de Dios está cerca, alcáncenlo, busquen el reino de Dios, eso significa o nos pone en una posición donde tenemos que activamente procurar alcanzar y buscar el reino de Dios. But as in the days of Jesus, the kingdom of heaven is within reach. It is at hand. Pero como en los días de Jesús, el reino de Dios está cerca, está al alcance de nuestra mano en este caso. Over our next 3 sessions, we will talk about healing and deliverance in particular. En las próximas sesiones que nos quedan, nosotros vamos a hablar tanto de sanidad como de liberación en forma mucho más específica. Now, because time is short, I won't answer some of the questions I was going to incorporate in this talk, but we will pick those up in our next session. Por causa de lo corto que tenemos este tiempo en esta sesión en particular, no voy a poder contestar las preguntas que van a salir de aquí, pero las vamos a incorporar en las próximas sesiones. And with that, I want to thank you for joining us today. God bless you. Y con eso quiero agradecerles por unirse a esta sesión con nosotros hoy día. Que sean bendecidos. Muchas gracias.